Muy buena tarde. Doy la más cordial bienvenida a las autoridades de la Universidad Rafael Landívar, especialmente a las autoridades de la Facultad de Humanidades y a nuestros destacados panelistas participantes en el conversatorio denominado Los retos del periodismo en la era del Open Data. Como primer punto de nuestra agenda, tendremos las palabras de bienvenida a cargo de la magíster Gilda Caballeros de Mazariegos, decana de nuestra facultad. Muy buenas tardes a todos. Sin duda, estar inmersos en la era de la sociedad del conocimiento y la información y el pleno auge de la comunicación digital y multimedia plantean nuevos retos al periodismo y especialmente a quienes lo ejercen o se preparan para hacerlo en los próximos años. Nuestra época exige cada vez más de un periodismo a profundidad e investigativo que contribuya a develar lo oculto, a cuestionar lo público y a facilitar el análisis e interpretación de los sucesos más relevantes que afectan el entorno social, tanto nacional y regional como internacional. Es función también del periodismo contribuir al buen funcionamiento de las democracias, favorecer la pluralidad de voces y propiciar el uso efectivo de las leyes de acceso a la información pública, entre otros. Por eso hoy, como universidad comprometida con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y con la formación de profesionales competentes, actualizados, honestos, integrales y responsables, nos unimos a la iniciativa del Centro Internacional de Periodistas para favorecer la actualización profesional del gremio periodístico. Los instamos a ejercer fundamentados en los principios de la ética profesional, apoyados en el uso efectivo de las nuevas tecnologías, bajo la premisa de la defensa a la libertad de expresión y sobre todo haciendo prevalecer los criterios de veracidad, honestidad y responsabilidad. Por ello, en nombre de la Universidad Rafael Landívar, la Facultad de Humanidades, el Departamento de Ciencias de la Comunicación y el Departamento de Educación Continua, le damos la más cordial bienvenida al señor Luis Botello, representante del Centro Internacional de Periodistas, y al señor Carlos Huertas, director de la Plataforma de Periodismo para las Américas, ambos contraparte en la organización y desarrollo de este evento. También a los representantes de los medios de comunicación, de la sociedad civil, de organismos del Estado y de la academia, que hoy nos acompañan y formarán parte del conversatorio Los retos del periodismo en la era del Open Data. Muy especialmente, pues damos la bienvenida a los 36 periodistas de Guatemala, El Salvador y Honduras que participan en el taller regional de periodismo, el cual inicia hoy y finaliza el domingo, así como a los profesores, estudiantes y público que nos honra con su presencia. Por último, deseo que este encuentro entre periodistas de diferentes medios y nacionalidades favorezca las alianzas, el trabajo colaborativo, así como fortalezca el gremio y sus capacidades para hacer periodismo de investigación, tanto a nivel local como regional. También que anime a nuestros estudiantes de Ciencias de la Comunicación a proyectar su ejercicio profesional en el ámbito del periodismo, mejor aún, en el del periodismo de investigación. Muchas gracias.
Como siguiente punto, procederemos con el conversatorio denominado Los retos del periodismo en la era del Open Data. Los invitados que nos acompañan esta noche en el foro son directores de medios de comunicación, destacados periodistas latinoamericanos, académicos y representantes de organizaciones civiles y del Estado, siendo ellos Aurora Cubías, subsecretaria de Transparencia y Anticorrupción del Gobierno de El Salvador; Neri Mabel Reyes, directora de prensa de Radio YSKL El Salvador; Roberto Hugo Presa, director de noticias del Grupo Megavisión El Salvador; Ignacio Rodríguez, director de la revista MX México; Marvin Danilo Lima Álvarez, director de Fortalecimiento de Gobierno Electrónico en Guatemala en la Comisión Presidencial de Transparencia; Jorge Mario Andrino, secretario general de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala; Miguel González Moraga, representante de la organización Civitas Guatemala; Juan Luis Font, director de la revista Contrapoder Guatemala; Silvio Gramajo, doctor de investigación social con énfasis en ciencias políticas, transparencia y comunicación política, además docente de nuestra casa de estudios. A continuación, cedo la palabra al director senior de proyectos especiales del Centro Internacional para Periodistas ICFJ, Luis Botello, quien moderará el conversatorio. Pido por favor tomar la palabra. Muchas gracias por la introducción, muchas gracias. Quiero dar las gracias también a las autoridades de la Universidad de Landívar por haber ayudado a la organización de este evento. Y como siempre es la segunda ocasión que hemos tenido la oportunidad de trabajar con la Landívar y siempre es un placer estar en esta casa de estudios. Muchas gracias. Y sobre todo también agradecer a todos los participantes, especialmente a aquellos que han venido desde los países vecinos de Guatemala y que han mostrado muchísimo interés en el tema de las capacitaciones. Como saben, en el Centro Internacional para Periodistas estamos muy interesados en seguir fortaleciendo el periodismo independiente, la libertad de expresión y sobre todo fortalecer la capacidad de los periodistas y mucho más ahora a los ciudadanos que cada vez más participan en la era digital, en un ecosistema cada vez más amplio, en donde las comunicaciones incluyen cada vez más a distintos sectores de la sociedad, incluyendo a los mismos ciudadanos, quienes con la facilidad que permiten las tecnologías, permite que puedan crear sus propios medios y puedan ser partícipes de la democracia y dando incluso voz a los que no tienen. Es por ello que este evento cobra muchísima importancia, ya que estamos trabajando sobre temas de investigación periodística en un contexto totalmente diferente al que se daba, no hay que ir muy lejos, hasta hace unos 10 años, donde los temas, la tecnología no había avanzado tan rápido y el periodismo y la búsqueda de información, la comunicación entre medios y ciudadanía entre medios y autoridades era totalmente diferente a la que estamos viendo hoy en día. Es por eso que estamos aquí, porque pensamos que hay que renovar nuevamente las habilidades y el entendimiento del rol de los medios en democracia. Y quiero agradecer obviamente a todos los panelistas que también han ofrecido su tiempo para estar aquí con nosotros. Y esto es un conversatorio, y así lo queríamos mencionar, debido a que pensamos que tenemos que conversar para que las buenas ideas surjan a veces mucho más rápido que cuando hacemos grandes discursos y así no los aburrimos a ustedes tampoco. Y el tema del Open Data ha hecho que, y cuando hablamos del Open Data, es cuando hablamos que las tecnologías han permitido que muchos tengamos acceso a información que tal vez sobre nosotros mismos, que tal vez nosotros no sabemos que incluso ya la gente lo tiene en sus manos.
Hablaba hace poco que las empresas de tecnologías como Google, Facebook, Twitter, de las redes sociales, ya saben mucho más información sobre nosotros mismos que lo que nosotros incluso pensamos. Entonces, ¿qué significa esto para el periodismo, para aquellos que buscan información? ¿Qué significa esto para las sociedades y también, sobre todo, para las autoridades que en ocasiones, ustedes saben, no son tan rápidas y ligeras cuando hablamos de accesar información, incluso cuando es de uno mismo? Entonces, y al mismo tiempo con legislaciones que tal vez no han adaptado los requerimientos que un nuevo ecosistema digital dentro de las comunicaciones lo exige. Yo quisiera empezar tal vez para hablar sobre el tema de aquí mismo, de Guatemala, porque creo que el país anfitrión de este encuentro pudiera darnos luces sobre dónde estamos en materia de transparencia y hacia dónde cree que vamos, en el sentido de que la tecnología tal vez esté poniendo presión sobre incluso la ley de acceso a la información, que tengo entendido en Guatemala también fue una de las pioneras junto con la de México en materia de permitir transparencia y acceso a documentos públicos. Sí, brevemente, ¿cuál es el panorama en Guatemala en este sentido? Muchas gracias y buenas noches. En realidad en Guatemala me parece que ha tenido una evolución significativa en los últimos 10 años. A raíz de las propuestas en materia de acceso a la información, estándares internacionales, Guatemala empezó poco a poco a generar un mecanismo efectivo de dar a conocer en materia de los fondos públicos y la rendición de cuentas en ejercicios y dinámicas tal vez no taxativamente obligadas por la ley, pero sí con ejercicios de voluntad, un tanto limitados, si hay que reconocerlo, porque de alguna manera pues no había una imposición. A raíz de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información en el año 2008, el panorama cambia un poco más y de hecho las políticas de transparencia gubernamental han ido mejorando una perspectiva. El ciudadano ahora puede conocer un poco más acerca de la información. El mismo periodismo de investigación ha hecho su labor, su campaña en generar que las instituciones tengan esa información disponible, aunque de alguna manera sigue siendo cierta limitación. Cuando nosotros hablamos de transparencia, pues se vincula mucho al tema de acceso a la información, pero no necesariamente significa lo mismo. Podemos pensar que el acceso a la información, el open data o el gobierno abierto hacia donde se persigue hoy por hoy en las modalidades ya, digamos, existentes en varias latitudes de países que han evolucionado a este tema, habla acerca de un mecanismo en donde la ciudadanía tiene acceso a poder conocer cómo se invierten sus impuestos, de qué forma, en qué calidad, si ha sido mesuradamente, si ha sido equivocadamente. Y bueno, eso permite que exista un mecanismo de transparencia porque moral y legalmente lo que hace es obligar al servidor público a comportarse de una forma correcta. Y entonces de ahí viene justamente la vinculación. ¿Qué pasa si no está esa información disponible? La presunción automática es que no estamos siendo transparentes. Es un buen planteamiento. Yo creo que eso, cómo se traduce en las limitaciones que usted menciona. Y quisiera preguntarle a Juan Luis Font, como editor, periodista de investigación que ha trabajado en muchísimo tiempo, si esos 10 años desde la ley realmente en materia concreta sobre la forma en que los medios realmente han podido accesar esa información es consecuente con esa nueva filosofía de gobierno abierto, en el sentido de que cuando se hacen las leyes de transparencia y de acceso a la información, por ejemplo, se presume que son las autoridades las que van a ofrecer información cuando se solicita. Obviamente los medios son uno de los que principalmente deben estar solicitando información para sus notas periodísticas. Pero la filosofía del gobierno abierto va más allá que cuando se generaron esas leyes. Y es en el sentido de que
La información, una vez se digitaliza, ya debe estar abierta, o sea, no hay que pedirla para que esté disponible. Yo creo que ese es un paso más allá. Juan Luis, ¿cómo esto se ha traducido para la investigación periodística en Guatemala? A ver, en términos reales, tanto la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información como la aparición de grandes bases de datos abiertas desde el poder público han mejorado las posibilidades de hacer periodismo de investigación en el país. Pero yo tengo que decir que es todavía muy insuficiente y tengo que reprocharle a los propios periodistas y a los medios que hay muy poca diligencia para montar procesos y para exigirle a las instituciones que se abran en todo lo que se necesita. Yo puedo poner casos concretos como por ejemplo la base de datos del Ministerio de Educación sobre esa prueba diagnóstica que se le pasa a todos los graduandos del país. Está abierta, cualquiera puede acceder a ella, pero es una base que está en absoluto desorden. Tenemos que llegar los periodistas, el ministerio prefiere no hacer ellos el ranking de cuáles son los colegios que rinden mejor o los alumnos que rinden mejor, y tenemos que llegar los periodistas a construirlo, pero no tenemos, debo reconocer, ningún obstáculo para obtener esos datos. En cambio, información que puede ser bastante más comprometedora, y voy a poner un ejemplo de un trabajo que estamos desarrollando en la revista. Estamos tratando de averiguar cuántos y cuáles funcionarios de gobierno compran helicóptero para ellos mismos, por supuesto, a lo largo de su gestión, pagándolo con las horas que la institución contrata a una empresa mientras ellos están a cargo de esa entidad pública. Nosotros pudimos obtener, porque estaba totalmente abierta la base de datos de los vuelos, de los planes de vuelo hasta octubre del año pasado, pero en cuanto se dieron cuenta que nosotros estábamos obteniendo esa información, lo cerraron y ahora nos exigen que pidamos específicamente por medio escrito y justificando la solicitud esta información del periodo que nosotros requerimos posterior a octubre del 2013. Eso no tendría que estar funcionando de esa manera. Debo decir que con los datos que obtuvimos hasta octubre tenemos suficiente para hacer un rastreo sobre cuántas horas de vuelo ha contratado cada institución y por supuesto comparar si las matrículas de helicóptero que está usando cada uno de los directores de esa institución son las mismas y podemos encontrar, digamos, un patrón de uso permanente para luego buscar si el registro de esa matrícula nos puede llevar hasta un funcionario. Pero les señalo este ejemplo para que vean que sí se ponen obstáculos, sí se ponen dificultades. Uno llega ante la Contralora General de Cuentas, por ejemplo, y le pide que le rinda informes sobre cuántos finiquitos, cuántas multas ha condonado o cuántas ha reducido a los funcionarios o exfuncionarios que están buscando su finiquito para poder ser candidatos a un puesto de elección popular, y simple y sencillamente la Contralora no se le da la gana rendir ese informe. Los periodistas, me parece a mí, hemos sido muy poco diligentes para actuar en base a la ley y plantear los recursos apropiados para obligar a las fuentes a que nos entreguen esa información. Pero hay todavía una cultura de controlar mucha de esa información y de obstaculizar el acceso a datos que nos permitirían investigar mucho más. Debo decir también que a los periodistas nos hace falta desarrollar destrezas para extraer información útil de bases de datos que ya están abiertas y para poderla interpretar con mayor calidad y ofrecerle información más elocuente y más precisa a nuestra audiencia. Hay mucho trabajo por hacer en la materia. Claro, Luis, y sobre todo si ya hay datos abiertos, ¿no? Están disponibles, solamente hay que saber dónde están y cómo bajarlos y cómo estandarizarlos, porque creo que es un problema en América Latina. Y quiero volver al tema de Guatemala un poco para ver que pareciera que todavía hay obstáculos del siglo XX cuando estamos viviendo ya transformaciones que incluso en la legislación deberían estar por el tema de los datos abiertos y la digitalización de casi todo, ¿no? del internet de todo, como le dicen, ¿no? Entonces creo que va a ser un poco difícil esa transición cuando aún no se ha superado los problemas de acceso a la información y transparencia del siglo XX. En El Salvador,
Sí, pero en El Salvador la realidad es tanto diferente, pareciera que hay avances no buenos en Guatemala. ¿Cómo lo vemos? Bueno, muchas gracias, buenas tardes y un placer estar dando aportes en este tema que es tan básico para nuestro ejercicio profesional. Yo creo que en El Salvador hay quizá un poco de más diligencia periodística. En el caso de Guatemala, nosotros conocimos parte de la experiencia porque nuestra ley en El Salvador de acceso a la información es bastante joven. Entonces, los periodistas de la Asociación de Periodistas que existen nos dimos a la tarea de investigar cuál era la experiencia de los países centroamericanos y ahí descubrimos algunas experiencias que en sus inicios Guatemala había tenido como muy poco uso de la ley. Entonces eso quizás despertó el interés en El Salvador de mayor diligencia de los periodistas solicitando información, pero es un proceso que no ha respondido a las expectativas en la magnitud que nosotros quisiéramos. Seguimos teniendo esos variedades de la Contraloría, por ejemplo, la Corte de Cuentas se llama en El Salvador, sigue siendo bajo ese mecanismo de proteger su información y de no hacerla pública. Hay una herramienta que los protege porque la ley que tenemos en El Salvador te establece categorías de los tipos de información a los que podemos acceder y a los que no podemos acceder, bajo criterios que provienen a veces de la misma institución que clasifica la ley. Ese es un vacío que se quedó y sobre el cual el Instituto de Acceso a la Información está trabajando, buscando la forma de cómo hacer no juez y parte para categorizar la información. Pero yo creo que la transparencia y el acceso a la información son como aliados, deben de ir a la par y además a esto yo le añadiría la calidad de información. Porque sucede, por ejemplo, que los datos abiertos en El Salvador de muchas instituciones son datos de imagen, son datos que favorecen a la imagen de la institución pública, que es más la función de relacionista público de la institución. Esos son los datos abiertos, pero datos comprometedores no siempre están disponibles. Y hemos tenido, digamos, desde la iniciativa periodística, algunos casos en los que no se ha respondido. Y hablábamos previo a esta intervención de la voluntad política. Eso es un elemento importante, la voluntad política para el acceso a la información y para la transparencia, porque yo creo que los periodistas debemos de cuidarnos también. Los funcionarios a veces son bastante hábiles y quieren hacer de la transparencia una bandera como para ir posesionando su imagen. Eso ha sucedido en El Salvador y es la forma de cómo se instrumentaliza uno de los componentes que es el acceso a la información a través de la promoción de una imagen. Yo creo que es como función periodística dentro de esa tarea fiscalizadora el que nosotros podamos ponderar qué tipo de información tiene incidencia en la opinión pública y qué tipo de información que aún siendo abierta, está abierta y por su naturaleza va a ser de dominio de la opinión pública. Y nosotros los medios vamos a una comunicación masiva. Y esa comunicación masiva, desde mi perspectiva, debe tener elementos que formen parte de la tarea de investigación del periodista. ¿Y tienes algún ejemplo concreto de lo que mencionas, que es una información que debe estar abierta sin ni siquiera tener que requerirla, pero no está? Sí, bueno, por ejemplo, el Congreso aprobó la ley, pero le solicitan información sobre el grupo de asesores que tienen los 84 diputados de los distintos grupos parlamentarios. Pero cuando la solicita el medio, ellos dicen que es una información clasificada y que no la pueden desclasificar. Entonces hay un proceso, el medio que la solicita, el periodista, va al Instituto de Acceso. El Instituto de Acceso es como el ente jurisdiccional en ese caso. Y el instituto manda a que se debe desclasificar la información. Pero ¿cuánto tiempo pasa entre una cosa y otra? ¿Entre una nota? Entre la solicitud y que te entreguen la información porque el instituto ordenó. Son periodos entre 8 y 10 días, Aurora, para que entreguen la información. Hay distintos periodos. Cuando solicito, un máximo de 10 días, y después voy al instituto, tengo 3 días para presentar un recurso de apelación, se llama.
Entonces, a partir de esos 3 días, me informaba la subsecretaria que tenemos hasta 15 días para que el instituto resuelva. Ese proceso se cumplió, son normativas, pero el instituto resuelve y no hay una respuesta del Congreso. El Congreso no revela la información y se genera un debate y el proceso sigue avanzando porque el instituto ha tenido, digamos, como dientes, ha trabajado. Y quizás yo quiero agregar algo más en este tema, y lo que decía Neri, es ahí cuando se politiza, porque un partido político sale y dice, estos son mis asesores, pero el resto no lo da, pero no lo hace por transparencia, sino por mandar un mensaje a la población de que ellos sí son transparentes. Es la instrumentalización, lo que te decía, la manipulación, pero en El Salvador los periodistas replicamos la posición de ese partido, de ese grupo parlamentario, decimos, bueno, pese a que, porque se llegó a imponer una multa, el instituto impuso una multa, cuando el grupo parlamentario de oposición más fuerte en el Congreso se entera de que están a punto de anunciar la multa, ellos aparecen, montan una conferencia y te dan un grupo de asesores, no lo dan todo. Pero venimos los medios y nosotros destacamos la noticia. Arena, como abanderada de la transparencia, dio a conocer los detalles de sus asesores. Sí, tomando en cuenta que estamos en campaña política. Usted está en la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción. ¿Es falta de voluntad política o en realidad puede ser que sí hay un vacío en la legislación? Yo creo, como Neri bien lo decía, nuestra ley es apenas del 2011. Quisiera explicar un poco que la Subsecretaría de Transparencia está adscrita al órgano ejecutivo, o sea, a la presidencia. Nosotros no trabajamos con todos los órganos de Estado, sino que fundamentalmente con 86 instituciones del órgano ejecutivo. Y como no había instituto de acceso a información pública, tomamos la bandera, tomamos el esfuerzo, digamos, de que todo el mundo instalara sus oficinas, fuera capacitado, ejecutara, etc. Entonces le tomamos la delantera a otros órganos de Estado, pero no solamente en el sentido de implementar la estructura, sino también de ir cambiando un poquito la mentalidad y de irlos acostumbrando a que iba a haber una exigencia de información, que incluso al principio nosotros como subsecretaría nos decepcionó un poco porque fue bien bajo. En los primeros 6 meses no fueron más que unas 600 solicitudes, después de que habíamos visto una gran movilización de organizaciones de sociedad civil exigiendo ley de acceso. Entonces nos quedamos como con la expectativa de esa cantidad. No puedo decir... ¿Sí? Eso nos ha llevado a que ahora ya no solo trabajemos con las instituciones, sino que busquemos formas de que la población empiece a demandar. Hemos hecho hasta instructivos que se llaman así, cómo solicitar información, cómo presentar un recurso ante el instituto, y hay algunas autoridades que nos han dicho, bueno, ¿y ustedes por qué le andan diciendo a la gente cómo no puede fregar? O sea, pero en realidad nuestro compromiso era justamente que el espacio se abriera y que la gente lo utilizara. Aquí nos topamos con 2 cosas: las estructuras mentales de las personas que asumen los cargos, que aunque la ley es bastante clara en muchas cosas, hay espacios donde, como dice Neri, hay cierta discrecionalidad para que el titular defina, basándose en un artículo que puede ser en muchas ocasiones manipulado, cuál es la información reservada y cuál declara confidencial. Eso no lo va a lograr resolver la ley por sí misma. Eso vamos a contribuir nosotros y el instituto sobre todo, cada vez que emita una resolución respecto de las diferencias que una institución y otra encuentran en la definición del derecho o en la amplitud del derecho. La Asamblea Legislativa, en este caso que nos mencionaban, ha ido a la sala de lo contencioso administrativo y todos estamos claros que la sala de lo contencioso administrativo no puede atender el caso porque ellos son entidad pública y lo contencioso administrativo es para atender a un particular cuando el Estado está cometiendo una injusticia contra él. Así que, pero la sala se lo admite. Entonces uno dice, bueno, estamos las instituciones empujando y otras organizaciones empujando, pero viene la otra y nos cae de choque porque, bueno, ahorita hay otro caso, la Corte Suprema de Justicia dice que los correos electrónicos entre funcionarios son privados.
Vamos a ver en Eso qué... lo dice la Corte. La Corte Suprema de Justicia, sí. Bueno, el Instituto acaba de sancionarlos. Todo el mundo está a la expectativa de cómo se enfrenta el Instituto con la Corte en esta forma diferente de ver el derecho. ¿Y qué procede si ya es una Corte, no? Y aquí yo tengo como una crítica, digamos, que no me la van a perdonar los periodistas. No, por favor. Pero, por ejemplo, amanece en el titular de uno de los periódicos más que más compramos en el país, dice choque entre Instituto y Corte Suprema de Justicia. Y yo, bueno, pero ¿por qué le pone choque? Y me dice el jefe ahí de la sección política, porque el Instituto dice que los correos son públicos y la Corte dice que son. Sí, pero esa es una diferencia de opinión respecto de lo que la ley dice. No vamos a acostumbrarnos a discutir entre instituciones y los periodistas cada vez que eso sucede lo plantean como que hay un conflicto irreparable o como que uno está atentando contra el otro, porque entonces lo primero que pensamos es que la democracia está en riesgo. Y yo sé que la democracia está en riesgo, pero no porque esas dos instituciones estén enfrentadas, no porque haya un choque entre dos rocas, sino porque estamos aprendiendo todos a entender hasta dónde llegan los límites del derecho de acceso a información, que como decías al principio es bien complicado ahora en las redes, con las redes, porque resulta que la noticia ya está en la red mucho antes de que un medio lo publique. Y en algunas ocasiones lo único que hacemos es darle retweet a una nota, a un título, y entonces eso a veces no contribuye a la discusión pública de los asuntos, que creo que... Pero es una discusión pública a través de las redes, Sí. que tal vez sea no tan fácil porque son 140 caracteres, si escriben. Por una parte, pero, si a eso le pero, sumamos que no todos tenemos acceso a las redes, y los que tenemos acceso a las redes a veces no tenemos acceso a espacios como estos de discusión. Hay un gran riesgo, siento yo, en que ahora hay una gran cantidad de información disponible. abierta, disponible. Sí, realmente sí. Nada que ver con la cantidad que uno esperaría, ¿verdad? Nada que ver con lo que uno necesitaría. Pero sí sobrepasa la capacidad de nosotros cuando estamos en rol de ciudadanos y ciudadanas para asimilarla y para usarla. Es demasiada cantidad, te agarra así como de sorpresa, y ahí es donde viene justamente la labor de los periodistas, que tienen la habilidad, la capacidad y están formados justamente para tomar de aquí, tomar de aquí, tomar de aquí y organizarla y presentártela. Gracias, Aurora. Y hablando, doctora, de periodistas, y quiero hacerle la pregunta entonces a un periodista veterano de investigación, a Ignacio Rodríguez, quien casualmente está en México, donde es una de las leyes pioneras de América Latina en términos de transparencia y apertura. Estamos, promoviendo la crisis, de la supuesta crisis de la democracia, como dice Aurora, tratando de poner a las instituciones en situaciones difíciles, cuando a lo mejor no son ciertas, y si realmente estamos capacitados para procesar esa gran cantidad de información que dice Aurora, que debe ser el rol de los medios, especialmente en la era digital, cuando todo está funcionando tan rápido. Tú has vivido toda una transición y una experiencia importante, y has visto los cambios, ¿no?, muy de cerca. ¿Qué dices? A ver, por ejemplo, algo que vale la pena decir es que, en efecto, la ley mexicana fue quizá una de las pioneras, y hoy, por lo menos en el ámbito latinoamericano y ámbitos de discusión especializada, se nos ponen como ejemplo de lo que se puede hacer. Y en realidad yo creo que no nos deberían de tomar como ejemplo de lo que se puede hacer, porque más bien yo creo que nos deberían de tomar como ejemplo de lo que hay que evitar. A ver, me explico. Creo que la ley mexicana, si se dio y se aprobó, fue en un contexto en el que la dinámica del país
lo permitía y quienes dominaban el poder se descuidaron y pensaron, quienes llegaron, que era una buena cosa tener una ley de transparencia porque nos iba a hacer muy modernos y nos iba a equiparar a democracias con una larga tradición. Bueno, estamos viviendo el camino inverso de ello. Es decir, después de algunos años se han dado cuenta que en efecto que es una arma tremendamente poderosa para amenazar a gobiernos que en realidad son cerrados y que si se han abierto no ha sido por una convicción democrática de que las instituciones deben responder y deben estar abiertos a los ciudadanos, sino que hoy nuevamente hay como un reflujo histórico, porque además la historia nunca avanza linealmente. Hoy creo que sí existe una sensación en las estructuras institucionales de que se fue demasiado lejos y que hay que poner un alto, porque esto es un caos y se pone en crisis instituciones. Y entonces lo que estamos viendo hace apenas como un mes fueron reformas constitucionales para dar pasos atrás. ¿En qué consisten? Bueno, una de ellas, antes las resoluciones eran inatacables, es decir, si el instituto garante de cumplir el acceso a la información de los ciudadanos determinó una cosa, no había, bueno, ni Dios Padre podía echar para atrás ese recurso. Bueno, hoy ya se creó un mecanismo para que la Presidencia de la República pueda apelar cualquier fallo positivo con el recurso que todos sabemos en Latinoamérica qué significa eso, el recurso de que atenta contra la seguridad nacional. O sea, las lluvias pueden atentar contra la seguridad nacional, ¿no? La epidemia de influenza puede atentar contra la seguridad nacional, y hay creo yo un retroceso porque en efecto se dieron cuenta de que se podía vulnerar este estado de opacidad en el que les gusta estar a los gobiernos, sobre todo yo creo que a los latinoamericanos. Y hoy yo veo que hay pasos hacia atrás, un poco laterales, disfrazados, ¿no? Vale la pena decir que incluso en estos años, seguramente ustedes han empezado a ver esto, por ahí lo mencionaban ahorita, que si antes de lo que adolecíamos las sociedades era de la escasez de información, ¿no? O sea, para los periodistas incluso era verdaderamente una batalla brutal conseguir información, creo que el mecanismo de las estructuras institucionales y de gobierno ha sido el opuesto. Yo creo que la censura no está en limitar el flujo de información, sino al contrario, inundar de información basura en la era digital, de tal manera que para los ciudadanos y para los periodistas sea una verdadera proeza encontrar la información que vale la pena. Creo que es donde justamente los periodistas hoy más que nunca tendríamos que dotarnos de todas las herramientas y apropiarnos de la tecnología para tratar justamente de cumplir con el propósito de seleccionar, analizar, descartar, jerarquizar, porque en realidad me parece que el fenómeno de la censura en nuestras sociedades hoy se produce por lo que idealmente tendría que ser la maravilla, la abundancia de la información. Es decir, creo que estamos en esa etapa en la que la censura proviene de la hiperabundancia de la información y que, vinculando con el tema de Open Data, bueno, justamente creo que nos estamos empezando a dotar, yo creo que es el gran desafío de aprendizaje, de las herramientas para poder bucear y poder extraer la información que vale la pena y que es relevante para la sociedad. Yo noto resortes autoritarios y cerrados, no solamente en el gobierno mexicano, estoy casi seguro que las democracias latinoamericanas todavía no son institucionalmente tan sólidas y robustas como para pensar que el derecho a la información y el acceso a la información y la transparencia son digamos, ya un derecho casi natural, ¿no? Creo que va a haber tendencias y que si bien se ha avanzado, básicamente ha sido porque en el mundo globalizado, instituciones multilaterales han impuesto a los gobiernos ciertos criterios para tener acceso a fondos de desarrollo, de ayuda, pero no por una convicción de que verdaderamente. Entonces veo que hay una pugna ahí en el que, por supuesto, los periodistas tendríamos que cumplir y seguir insistiendo en esta idea
pues con estas nuevas herramientas y ante estas nuevas realidades, seguir cumpliendo con el trabajo. Sí, y Miguel, eres periodista también, y ahora estás dentro de una organización, Civitas, aquí en Guatemala, y me dice que hace mucha capacitación. ¿Qué pasa? ¿Hay mucha información entonces y los periodistas no pueden manejar esto? ¿Cuál es tu percepción sobre esto? Bueno, es evidente que hoy tenemos más información a disponibilidad que hace 10 años y tenemos menos de la que va a haber en 2. La ley que en abril cumple 5 años, la ley específica de acceso a la información, establece 29 obligaciones de transparencia. Menciono eso porque cuando hablamos con algunos colegas, hay tanta información que facilita la ley, la que no había antes, pero algunos colegas no han leído las 8 páginas de la ley. No saben la inmensidad de posibilidades que tienen para obtener información. Más fácil que en El Salvador. Aquí, con un par de clics, por ejemplo, yo puedo hacer buscar el dato de cuánto ha invertido el gobierno de Guatemala en estos 2 años en publicidad, chequeando los datos que aparecen en la página de guatemala.gov.gt y añadiéndola al área específica de otro portal de transparencia que se llama Guate Compras. Pero ocurre que si este país fuera un poco más normal, aquí podemos discutir también, si no hubiera tantos muertos de los que reportamos todos los días, que son 17, 20, si tuviéramos menos escándalos de corrupción o menos disputas parlamentarias que son lógicas en los sistemas, nos podríamos dedicar más a facilitar la información procesada a la ciudadanía para que tome mejor las decisiones. La ley establece un listado de las instituciones que están obligadas a divulgar información, y Silvio tiene más precisión ahí, pero serán casi 1000. Podríamos pasar todos los días 5 minutos en la radio o en la televisión y escribir una página en todos los diarios con la información que está en esos portales. Con un clic yo puedo saber, por ejemplo, cuántos empleados hay en el Ministerio de Finanzas. Pero la información no es tan fácil de manipular o de procesar. Les pongo el caso concreto, mucha de la información está en PDF y no en hojas para cruzar datos, de bases de datos. Eso iba a preguntar yo. Pero además, aunque puede ser un dato muy trivial, nos topamos con que muchos de los colegas no saben usar Excel. Tienen información y cómo la procesan. Entonces, tenemos suficiente información al alcance de la mano, a un clic. Solo quiero preguntar, esta información de, por ejemplo, el número de empleados, ¿es confiable? Porque en el caso de El Salvador sí hay alguna información que te dice el número de empleados, pero hay plazas fantasmas que no aparecen en esa información a la que tenemos acceso. Entonces, ¿cuál es el nivel de confiabilidad que tiene esa información a la que pueden accesar los periodistas? Hay que poner a prueba el dato entonces, ¿verdad? Silvio ha hecho mucha investigación de este tema. Lo que dice la colega tiene toda la razón, pero al menos, digamos, en la ley de Guatemala se asume, ¿sí?, que la información que se entrega es oficial. Y entonces un funcionario que denuncia información basada en la verdad, pues evidentemente puede caer en una comisión de un delito, asumo. ¿Sí? Eso es un asunto, claro, eso es un asunto, digamos, que tiene que ver con el hecho de por qué la información pública es oficial. Yo lo que quisiera rescatar, como tal vez para apuntalar una idea, y es que de lo que hemos estado oyendo acá, lo que vemos son 3 modelos distintos, ¿sí? Y los 3 modelos tienen que ver con el órgano garante, ¿sí? Vemos un órgano garante en Guatemala que está en manos del ombudsman o del procurador, ¿sí? Vemos un instituto colegiado en El Salvador, sui generis, porque ahí hasta los periodistas tienen cabida, ¿verdad? En el instituto, ¿sí? Los periodistas se afiliaron y son parte del instituto, digamos. Y en México, que es un órgano garante también colegiado, que son seleccionados vía el Congreso de la República. Y cada uno de los 3 tiene sus mecanismos.
Pero aquí estamos hablando de dos países en transición a la democracia y en México estamos hablando de un país de alternancia democrática muy reciente, ¿sí? Pero el avance, por ejemplo, de lo que hablaba el colega, de llegar a que el organismo de control ya sea considerado un organismo constitucional, eso en nuestra lógica constitucional, de la que incluso en estos días se ha estado hablando hasta, por ejemplo, de las reformas constitucionales en Guatemala, eso es pensar años luz. ¿Sí? Aquí se están pensando en otras cosas, aquí los temas que se digieren son temas de la propios, digámosle, del principio de la democracia y no de la consolidación de la democracia, con lo que tiene que ver, como el colega decía, del derecho a la información. Esas son cosas un poco más allá. Pero lo que estamos viendo, y gracias a Dios rescato ya para cerrar, es que al menos nadie habla que las leyes sean malas. O sea, los instrumentos están. Pero te refieres, Silvio, que estamos todavía debatiendo sobre incluso lo que se el Estado de Derecho, la institucionalidad misma. Es que lo que pasa es que estamos pensando todavía en esa lógica de la transición, entonces hablamos todavía si el sistema de partidos funciona, si las elecciones son claras, si son diáfanas, son transparentes, pero propiamente los temas que tienen que ver con la consolidación, con la eficiencia de las instituciones, con la eficiencia del servidor público, con el derecho a la información, con el derecho a las libertades, no. Aquí, por ejemplo, ha habido un serio debate y no se quiere terminar de... Para empezar, no se quiere meter en el debate, pero, por ejemplo, aquí hay un debate serio sobre libertad de expresión. Entonces, depende de quién la defienda. Entonces, si la queremos defender de una manera, entonces nos sale el principio libertario, ¿sí? Y John Stuart Mill y lo abanderamos y no sé qué, y el Estado no tiene que meterse en nada, no tiene que restringir absolutamente nada. Pero en una lógica, de una visión de un Estado moderno, ¿qué pesa más? ¿La libertad o la igualdad? Porque los periodistas y los ciudadanos no estamos en una circunstancia de igualdad. ¿En qué sentido? Me refiero al peso simbólico que tenemos. Y no solo nosotros como periodistas, sino, digámosle, el medio cuando se presta. Por ejemplo, aquí en Guatemala hay medios de comunicación donde el columnista puede decir lo que quiera, pero si tú, en los comentarios que se le ponen a la columna, no puedes decir lo que quieras. Ahí hay un asunto de no igualdad. Porque el columnista, o sea, aquí han habido columnistas, aquí es que fue increíble. Aquí hubo un columnista en Prensa Libre, ¿sí?, que le dijo imbéciles a todos. Pero como estaba hablando de un asunto económico, es que realmente de los 200,000 lectores, sumo yo, o un poco más, que tiene Prensa Libre, digámosle, 199,990 eran imbéciles, porque solo 10, sus colegas, son los que piensan como él. Entonces, decirle imbécil, solo porque yo no pienso de manera de sostener un principio económico a los lectores, eso me parece, digo yo, un poquito raro. Pero ¿eso es libertad de expresión o no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué el procurador aquí en Guatemala sale, ¿sí?, hace un anuncio sobre una posibilidad donde pueden haber circunstancias de odio en el tema de libertad de expresión y se le van encima porque él sí está violando la libertad de expresión de quien habla eso? Todavía hay un debate de libertad de expresión, por supuesto, que no ha terminado. Claro que no. Y yo creo que esas cosas, por ejemplo, no se debaten. Pero para eso está. Quería a ver si Man podía agregar. Bueno, sí, bueno, primero que todo, buenas noches al público y a los colegas. Realmente es importante el tema y también para ir aterrizando un poco en el tema puntualmente por el cual fuimos invitados. Rescato un comentario que hizo el licenciado Andrino, ¿sí?, y es de que muchas veces hacemos la relación en que transparencia sinónimo ley de acceso a la información. Nosotros, por ejemplo, acá en Guatemala estamos tratando de adoptar, no necesitamos inventar el agua azucarada. Nosotros estamos trabajando en una serie de iniciativas y lo que no se nos debe de olvidar es el uso de la tecnología en la actualidad para poder recopilar información y para poder exponer la información. De cuenta de eso, Guatemala ha sido muy pobre en el tema de tecnología cuando hablamos en organizaciones del Estado. Existieron unos esfuerzos por parte de una institución,
pero lamentablemente esos esfuerzos fueron minimizados por un gobierno. Actualmente en el tema de voluntad política trato de rescatar, y como el objetivo también es exponer las historias, pero también es importante mencionar cuáles son las posibles soluciones y qué como país nosotros estamos ofreciéndole a la ciudadanía. Y una de ellas es el empoderamiento del ciudadano en el tema de la tecnología. El gobierno electrónico debe de ser el camino hacia la transparencia. Podemos hablar de información, podemos hablar de leyes, pero ¿dónde están los medios? ¿Dónde están los mecanismos? También es importante comentar el tema de la brecha digital. Existe un estudio donde Guatemala tiene 18 millones de celulares, 4 millones más por los habitantes, y eso es algo que como país debemos de explotar. Tal vez la gente en el interior de la República no tiene acceso a una computadora, pero sí tiene acceso a un teléfono. Entonces, la idea es generar mecanismos prácticos, modernos, para acercar la información hacia la ciudadanía. Rescato también algo que había comentado el doctor Gramajo, que es importante también reorientar tanto a nivel mediático como a la ciudadanía en general de cuál es la información que se está buscando. Actualmente les puedo decir que como director del área de fortalecimiento del gobierno electrónico, existe la voluntad política para implementar una serie de proyectos que son intrépidos, y me atrevo a mencionarlos hoy públicamente, el cual espero a los colegas y a toda la parte mediática en un futuro poder participar con nosotros, donde estamos generando mesas activas de participación ciudadana, mesas activas por parte también de sectores académicos, para aportar ideas y formar planes concretos en búsqueda de los mecanismos para combatir la corrupción y para buscar la transparencia. Nosotros como gobierno electrónico acabamos de desarrollar un plan que le hemos denominado el Plan 3.0, que es la presencia web de un gobierno. Dentro del Plan 3.0 nosotros ya estamos instando a cada una de las instituciones a generar un plan de Open Data para cada una de esas instituciones. El objetivo es de que la información está. Comentaban también de que la información está desordenada, lo que decía en el caso de México, que muchas veces se sobresaturan las bases de datos. Y aquí el tema no es cuánta información esté publicada, sino la calidad de la información que esté publicada. Entonces, sí, realmente Guatemala ha tenido un avance muy significativo. En el caso de los finiquitos que también se comentaron acá, no sé si para los que no saben, pero los invitamos a visitar la página de transparencia.gov.gt, en el cual el actual gobierno publicó a la vista, ahí sí que valga la redundancia, a la vista pública, todos los certificados de carencias de reclamos por parte de la Contraloría General de Cuentas, como una iniciativa de gobierno. Están publicados los finiquitos, estamos generando mecanismos que realmente promuevan la participación ciudadana, que promuevan también la auditoría social. Tenemos también una herramienta, el cual ha sido de bastante beneficio, que es la publicación de 4 categorías de gastos que son importantes y que son por las cuales son atacados la mayor parte de los gobiernos. Lo que es el consumo de alimentación, lo que son viáticos al exterior, telefonía móvil y lo que es el consumo de combustible. Realmente nosotros actualmente como Guatemala, y por eso solicitamos también el apoyo, porque Guatemala no es solo un ente, no es solo un poder. Guatemala lo conforman los 3 poderes y la prensa es el cuarto y el más fuerte. Al realmente trascender y dar ese paso, pero esa iniciativa, que también la parte mediática es muy importante, porque no solo se trata de buscar la parte opositora a un gobierno. Es fácil criticar, pero lo difícil es realmente sumarse a los esfuerzos que se tienen para poder trabajar en pro de la ciudadanía y en pro de la transparencia. Bueno, y hay un concepto también, si sobre realmente el rol de los medios es apoyar con soluciones o es hacer que las autoridades o aquellos que estén en poder, sea público o privado, rindan cuenta. Hay una discrepancia en el sentido de cual yo quiero nada más recordarle a los que están aquí presentes que pueden ir pasando preguntas, van a estar recogiendo a ustedes los papelitos que le dieron en la entrada para preguntas, y también a los que están dando seguimiento vía el video streaming y Twitter, que pueden también enviar sus preguntas por Twitter con la etiqueta ICFJ Latam, y en Twitter también pueden estar enviando
sus preguntas. Juan Luis, creo que hay varios planteamientos que se están haciendo en relación al mismo rol, y parece que hay mucha información y más bien los medios no están procesando esto, y por ahí mismo, si pudieras, hay una pregunta interesante que la audiencia quiere saber, y es cuáles son entonces esas herramientas básicas que tienen que saber los periodistas para procesar esa información, y si tienes ejemplos concretos de cuáles son esas herramientas que deben, creo que ya se mencionó el Excel, ¿no? Como una de ellas, por ejemplo, pero si hay otras que crees tú han servido en la investigación periodística. A ver, lo primero que yo querría decir es que cuando hablaba de la inexistencia de información suficiente de parte de la Contraloría respecto a los finiquitos, es que a los ciudadanos de poco nos sirve saber que un funcionario cuenta ya del gobierno electrónico, por supuesto que va a tener el finiquito si termina siendo un requisito para nombrarlo. Pero le pregunto a ustedes, ¿sabemos cuánto pagó el actual ministro de Salud por ese finiquito express que obtuvo de parte de la Contraloría General de Cuentas? 90,000, 160,000 quetzales, 300,000 quetzales. Las multas que tenían eran superiores a $500,000 de quetzales. Lo que los ciudadanos querríamos saber es cuánto le perdonó graciosamente la Contralora General de Cuentas a este señor para que pudiera permanecer, porque él ya había asumido, el presidente lo había nombrado sin contar con el finiquito, en el cargo de ministro de Salud. Ese es el tipo de información que los ciudadanos necesitamos obtener, y es el tipo de información que se nos regatea en términos generales de parte de la administración pública. Yo estoy de acuerdo con que en Guatemala hemos avanzado enormemente con la apertura de sistemas como el de Guatecompras. Cada semana en la revista en la que yo trabajo les podemos decir cuál es la compra de la semana. Hoy, si ustedes la leen, les dice cuánto se van a gastar los 158 diputados en el nuevo seguro de salud y de vida que se están recetando. La semana pasada les contamos que cada magistrado de la Corte de Constitucionalidad se puede gastar hasta $60,000, se recetan una camioneta de hasta $60,000 cada uno a lo largo de su magistratura. La semana anterior les podemos contar que el ministro de Comunicaciones está financiando su campaña como candidato oficial en base a los gastos de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Por supuesto que tenemos acceso a mucha información, por supuesto que podemos ofrecer muchos datos que resultan relevantes, pero si quieren que les diga, todos esos datos terminan siendo periféricos en realidad. Nosotros como ciudadanos no estamos obteniendo la información concreta respecto de cuál porcentaje de los fondos públicos y de qué manera están yendo a parar a esos vehículos electorales que no son partidos políticos, que se pelean y se jalan la trenza y se tiran cucharadas de cal en la cara a cada tanto para alcanzar el poder en el país. Vemos que cada 4 años surge una nueva oleada de ricos que llegan simple y sencillamente a convertirse en prósperos ciudadanos a la vista de todos. Lo que les decía hace un momento, es que si ustedes supieran la cantidad de funcionarios de rango medio de gobiernos pasados que tienen helicóptero propio y finca, señores, este es el país, el segundo de América Latina, que tiene mayor concentración de naves aéreas privadas, y no me digan que eso es porque en Guatemala hay muchos más ricos en comparación que, por ejemplo, en el resto de países de Centroamérica. En buena medida es que estamos generando un Estado que es saqueado permanentemente por esa clase política, y no estamos obteniendo toda la información necesaria para explicárselo apropiadamente a los ciudadanos. Solo digo una cosa concreta. Por supuesto que necesitamos manejar herramientas como Excel, otro tipo de programas de computación, pero sobre todo necesitamos entender qué información y qué podría revelarnos la que está en esas bases de datos. Pero necesitamos mucho más. ¿Qué necesitaríamos? Y hay un esfuerzo ya del consorcio de periodistas de investigación internacional. Necesitaríamos tener acceso a las cuentas offshore de muchos de nuestros funcionarios, de muchos cargos públicos, incluidos diputados. ¿Cómo podemos saber, por ejemplo, como sí se sabe en Brasil, que el director de la Casa de la Moneda obtiene sobornos, coimas de hasta $2.5 millones de parte de los proveedores del papel moneda y se lo colocan en una cuenta en Islas Caimán? ¿Qué tenemos que hacer los guatemaltecos, los centroamericanos, para obtener ese tipo de información? Esa es la cuestión. Sí, solo quería hacer referencia. Tiene razón en cuanto a que hay mucha información que no cuenta con el suficiente respaldo de cómo se creó o cómo se llegó hasta ese punto.
por eso es que en el caso de El Salvador la ley de acceso a información pública considera como público toda aquella discusión, todo aquel intercambio que ha existido previo a tomar una decisión, una vez la decisión ha sido tomada. Es decir, que uno pudiera, porque todavía no en algún caso, saber cómo fue que de A llegó hasta C algún documento o algún estado de cuenta, etc. En El Salvador hay un portal con 33 estándares de información donde se puede encontrar cantidad de documentos. Hay 96 instituciones, hay casi 47.000 documentos de lo que nos exige la ley. Y yo estoy muy clara de que parte del rol de los periodistas y las periodistas es fiscalizar a los entes públicos y a los funcionarios. Y a mí me parece que hacen una gran labor. Pero vemos los casos de corrupción que se dan y de falta de transparencia en nuestra sociedad ya no son únicamente de las personas que están en el funcionariado público. Siempre al otro lado hay una empresa privada que también participa del asunto, pero como a ellos no se les dice nada, porque el responsable es el funcionario público, siempre va a seguir circundando alrededor del funcionario público o de la gestión pública. Ese grupo que llegue quien llegue lo va a lograr corromper. No se hacen investigaciones de cómo se dieron sobornos por parte de la empresa privada, porque obviamente entonces hay un problema de profundidad en la información. Yo quería contribuir en algo y quizás hacer un mea culpa. La ley de acceso a información en El Salvador es bastante nueva y yo creo que los periodistas no estábamos preparados. Lo vimos con mucha indiferencia. Hay mucha información y yo creo que son pocos los medios escritos que están haciendo uso de esa información. Para empezar, estamos en una pobreza de investigación periodística y debemos de reconocerlo. Segundo, habemos muchos periodistas que no tenemos dominio total de aunque no es una ley que ha sido hecha para periodistas, porque es una ley ciudadana, ¿no? Pero que en alguna medida facilita el trabajo de investigación de la prensa. El problema es que los periodistas en mi país no nos hemos preocupado por utilizar esa herramienta como un instrumento clave que nos permita llegar a donde queremos llegar. Ahora, también está la otra cara, el otro lado de la moneda. A veces buscamos alguna información y esa información está oculta. Por ejemplo, hubo una tregua entre pandillas en El Salvador. Aparece un personaje por ahí, oscuro, mediando la tregua. Yo pido a mis periodistas una investigación, quién le paga, cuánto le paga, de dónde sale el dinero. Al final pasaron 2 años, la tregua cumple 2 años hoy en marzo, y no pudieron investigar mis periodistas quién le pagaba, de dónde salía ese dinero, porque este personaje estaba interesado en promover la tregua. ¿Cómo lo supimos? Hasta que dentro de esta campaña electoral aparecen unos audios de declaraciones de exfuncionarios de centros penales y exviceministros de seguridad declarando a la fiscalía, hacen públicas las declaraciones, pero con un tinte electoral, ¿ya? Y ahí nos damos cuenta de dónde salía, cuánto le pagaban, de dónde salía el dinero, quién ocupaba, qué vehículo ocupaba, qué color era. Entonces, pero esa información jamás apareció en un portal. No está, esa información debería estar abierta, porque se dio en base en reuniones públicas, entre funcionarios públicos, y no estaba abierta. Un aspecto corto nada más para mencionar, y creo que ya Juan Luis ha dicho algo bastante, tengo el tema de los gobiernos locales, que es otro gran mundo, además de los poderes del Estado. Pero yo me pregunto, el esfuerzo de un periodismo de investigación en donde le traslada a la sociedad estos planteamientos, no tiene más allá si efectivamente el Estado no tiene capacidad de sancionar a estos funcionarios o a esta iniciativa privada que corrompe, porque la corrupción va de los dos lados, y efectivamente dar un antecedente formal en donde, con vista a tener información que es de las personas, se puede tomar acciones en contra de personas que efectivamente pues, deben estar quizá bajo las cárceles o con alguna sanción de quizá no volver a ser funcionario público, no sé. Pero aquí tal vez tomar en cuenta también los aspectos que se hablan de un gobierno electrónico, que coincido con el hecho de armonizar los sistemas y las redes electrónicas, pues en realidad se hace más fácil poder trasladar esa información.
De ahí parte justamente el concepto original del Open Data y ahora de que se habla de un gobierno abierto, en donde el gobierno tiene o el Estado tiene que articular sus redes electrónicas y no en mecanismos de imágenes o de PDF, sino en un mecanismo que pueda ser cruzado. Hay ¿cuántos trabajadores hay en el Ministerio de Finanzas? Pues yo tampoco me fío de la red, de la web del Ministerio, pero habría que ver la nómina de cuántos se están pagando, y aún así yo tendría mis dudas. Entonces, y entra el rol de los medios, ¿no? ¿Qué hacemos con esa información? Eso es quizás lo más importante de entender. Sí, yo creo que hay un elemento que solo quería retomar por lo que él decía aquí acerca de la igualdad y la libertad. Nosotros en la Asociación de Periodistas, cuando estábamos en esto de la ley de acceso a la información, debatíamos, pero nosotros los periodistas exigimos transparencia y queremos acceso a la información. Preguntémosle a nuestros medios donde trabajamos si ellos son transparentes, a ver cómo es la relación en esa igualdad a la que hacía referencia aquí el colega, qué nivel de compromiso tiene la administración de los medios y nosotros como periodistas con la transparencia. Y tuvimos a un consultor puertorriqueño que nos ayudó a hacer un manual de acceso a la información para periodistas, y él nos decía eso, qué papel tienen los periodistas cuando uno de sus miembros aparece involucrado en actos que riñen contra la moral y contra el compromiso de la sociedad, y nos ponía en un dilema: ¿cómo actuaría la APES? ¿Qué va a hacer la Asociación de Periodistas? ¿Y qué va a hacer su medio? Entonces yo creo que sí, hay un elemento en el que también desde el ejercicio profesional periodístico habría que comprometerse, y quizás con los dueños de los medios de comunicación, que son los que al final dictan. Y sobre lo de las herramientas, yo creo que las tecnologías, bienvenidas y nos ayudan un montón, pero hay herramientas muy tradicionales que no dejan de ser complementarias con nuestro trabajo. La observación, la entrevista, el contacto directo, a veces con el conserje del funcionario, que es el que nos provee información a veces de carácter primario. Entonces, para mí, que las herramientas deben ser conjugadas. La tecnología, el Open Data, es como un punto de partida, y sin dejar de lado las herramientas tradicionales con las que surgió esta carrera en la que hoy nos desempeñamos. Yo nada más quisiera agregar a otra herramienta de lo que decía la colega y también de lo que decía Juan Luis. Creo que con estas lógicas se convierte en un imperativo que uno como comunicador o como periodista conozca casi que, como aprendimos el catecismo hace muchos años, pues el antiguo, porque ahora es una cosa así, cómo funciona el Estado. Porque el problema es que antes nos quejábamos de que no había información. Ahora supuestamente hay, pero entonces nos quejamos de la calidad. Pero el problema es que mañana no va a haber. Porque una de las principales perversiones que el Estado está encontrando es contestar a las solicitudes de información sobre la inexistencia de la misma. Entonces, ¿qué hacemos? Porque ahí sí es una indefensión del solicitante. Independientemente de la trama, digamos, del organismo, ya sea un ombudsman, ya sea un ente colegiado, un ente constitucional, ante una respuesta de inexistencia de información, uno se queda como en el vacío. Entonces, uno tiene que ser suficientemente hábil para conocer un poco lo que es el licenciado Andrés. O sea, a mí no sé qué tanto me convence la información que me está dando Finanzas, ¿sí? Entonces voy a ver cómo funciona el tema de la nómina, ¿sí? Pero uno entonces va aquí a Guatemala y entonces lo que pasa es que uno sale de llorar, ¿sí? Para gritar, porque entonces uno va a la UNSEC y resulta que la UNSEC está planificando un sistema de cómputo. Pero como el problema aquí es el verbo, ¿verdad? El gerundio. Está planificando, entonces no te lo puede dar todavía porque está probándolo. No se sabe cuándo ese proceso va a terminar. Entonces, en Guatemala no se sabe cuántos funcionarios públicos hay. Es imposible determinar cuántos funcionarios públicos hay porque la oficina encargada para eso está creando un software que nunca lo termina de usar. Entonces, ese es un problema porque no hay información. Nos encontramos ante la necesidad. Entonces, la herramienta principal es que hay que conocer el Estado para saber por dónde agarrar el toro por otro lado, porque si no, se queda uno con la respuesta de que no hay. Sí, yo creo que Ignacio... Nada más sobre eso, porque creo que justamente el tema de, decías, primero no hay información, luego hay una hiperabundancia de información y luego ya no va a haber. No, en
en realidad creo que los estados, yo a lo mejor soy muy obsesionado por eso, pero los estados son intrínsecamente cerrados y no van a ser abiertos porque tienen una voluntad ni porque responden a un impulso democrático de responder. Bueno, porque aquí ya se han habido avances de gobierno. ¿No? Yo creo y también que no, y que siempre van a encontrar la manera, o sea, se abren contra su voluntad. O sea, yo no conozco, de veras, y a lo mejor si ustedes conocen podremos verlo, pero se abren contra la voluntad porque no les queda de otra. Porque, digamos, la dinámica de la evolución de los sistemas democráticos y los sistemas internacionales así los obligan. No hay una verdadera creencia de que esto es lo correcto, de que esa es la manera en que los ciudadanos podemos ejercer el control sobre los gobiernos. Pero bueno, ya que están en eso, empiezan a crearse, y en México somos muy buenos para eso, una cantidad de recursos, artimañas y trucos para hacer nugatorio los hechos del derecho de la información, que no te dicen que no, en efecto, no existe, no hay registro, y todo lo que la forma en que usted pide, o sea, no se entiende. Y claro, los periodos son muy cortos para ustedes, pero en México son 20 días hábiles y después otros 20 días y después otro mes. Y si de pronto te dijeron que no, porque no hay, o sea, pueden decir que no hay, puedes poner un recurso de revisión, te lleva otros 3 meses. Ese es, por supuesto, en los hechos se hace nugatorio el derecho al acceso a la información. Pero no hay sanción, no hay sanción si se descubre que sí hay. Pues el problema es cómo constatas que existía esa información. Crean los mecanismos, pero con el primer funcionario que no ha habido hasta el momento, o sea, hay sanciones administrativas de que lo hace una amonestación pública por mala persona y porque no dio no cumplió con lo que... Claro, pero ahí lo que habría que esperar es que en algún momento la Corte Interamericana nos ayude porque ya puso pero ya hay un, ¿cómo se puede decir? Un precedente que es importante y yo no sé, porque de verdad a veces se echan unas fumadas increíbles. En el caso Gómez Lund, que es un caso que tiene que ver con la época de la guerrilla, el gobierno, o sea, el proceso llega hasta la Corte por denegación de justicia porque el gobierno, evidentemente, en la época militar, niega la información. La Corte Interamericana le llega y le dice, es imposible que ustedes, estando en el poder, no hubieran tenido esa información. Entonces, condena al Estado y le dice, vaya y entreviste a los viejitos, porque evidentemente por la edad y por el rango que tenían, ahorita ya deben ser casi, o sea, muy de tercera edad, vaya, los entreviste y organice la información porque es imposible que el Estado no la tenga. Esa lógica es muy importante, pero llegar ahí va a costar. Vamos a atender algunas de las preguntas de la audiencia y de los que han enviado por las redes sociales. Quiero preguntarle a cualquiera que la pueda contestar porque es referente a Honduras. No hemos hablado mucho de Honduras y se habla que en Honduras recientemente se aprobó la ley de sujetos oficiales que permite declarar en secretividad la información sin necesidad de la opinión del Instituto de Acceso. ¿Conocen al respecto algunos de ustedes? ¿Desde sus países han evaluado alguna forma de evitar que esto pase? Ley de secretos. Se aprobó la ley de secretos recientemente, de secretos oficiales, y que permite declarar en secretividad la información, sin necesidad de la opinión del Instituto de Acceso. Es que todas las leyes contienen un apartado, todas las leyes de acceso contienen un apartado donde dice es confidencial la información que tiene que ver con la seguridad nacional o que se ponga en riesgo la vida de una persona, etc. Y otras cláusulas que tienen que ver con el tema de la reserva, que significa que por tanto tiempo esa información no se va a poder ver hasta que la causa de la reserva desaparezca, como en los juicios o en las competencias de oferta. ¿Y quién se encarga de evaluar que no haya abusos sobre esa ley de secretividad, como se ha dado incluso en países como Estados Unidos, que se está evaluando el abuso no tanto de la secretividad, sino por ejemplo, el espionaje? Claro, ahí es donde viene la parte... ¿Quién regula que no haya exceso? El titular usa estos artículos y puede declararla, ¿no? Dice, esto es confidencial y por eso no se le entrega, o esto es reservado hasta tal año y por eso no se le entrega.
Si la persona no está de acuerdo con la respuesta, es cuando va al instituto, y entonces es el instituto el que le dice, sí señor, tiene razón, es confidencial, o no señor, no es confidencial. Y aquí solo agregar, por lo que decía el compañero de México, que en el caso de la ley en El Salvador sí tiene duras sanciones económicas y hasta la destitución del cargo cuando es reincidente en la actitud. Entonces, es una de las formas que se puede dar. La única, porque yo siento que la única forma en que el funcionario puede tener algo de temor a volverlo a negar, Sí, sí, hay alcaldes. ¿Y saben del caso de Honduras? No. En Honduras nosotros, conocimos algunas experiencias breves. En Honduras el problema es que se quedó como una disposición ejecutiva y no hay criterio del Instituto de Acceso, o no sé cómo se llama en Honduras, pero ellos no tienen opinión, el Consejo no tiene opinión en cuanto a estos decretos que califiquen en esa categoría que aprobó el Congreso. Entonces es como un poco contradictorio, ¿verdad? Tienen un consejo, pero a la vez hay decisiones en las que el Consejo no tiene ninguna incidencia porque es un decreto que ya sancionó el Ejecutivo. Sí, aquí me manda casualmente incluso el artículo 24, que restricción del acceso a la información de la ley de acceso, el artículo 24. Bueno. En el caso de Guatemala, muy rápidamente, en el 2013, 7 dependencias del Estado declararon información reservada y el procurador en la acción de amparo y de revisión hizo que las 7 dependencias retomaran la información, muchas municipalidades, para que fuera abierta nuevamente al público. Eso hizo que al final del año, por lo menos 4 dependencias más estaban haciendo ya la consulta al procurador sobre si podían o no reservar la información. Nos pareció muy positivo porque era la primera vez que se hacía la consulta que no está en la ley. Es para tener un poquito más de referencia. Claro, aquí hay otra pregunta sobre cómo profundizar en irregularidades presupuestarias en impuestos, cuando la fuente oficial una mentira, es algo para Nelly. ¿Cómo profundizar en estas investigaciones si tienes una fuente oficial que... Bueno, en este punto es un poco complejo, pero hay, por ejemplo, en el caso de El Salvador, ¿verdad?, que es que nosotros trabajamos, esta presión que se ha ejercido a través del gobierno abierto ha obligado a que, por ejemplo, el presupuesto general de la nación esté, digamos, de acceso, esté en la página web. Haya que pedirla. Y ahí además llega al Congreso. Estas son como las herramientas ordinarias a las que acudimos los periodistas. En el Congreso uno se hace amigo del diputado de la Comisión de Hacienda y el diputado puede en algún momento darle elementos importantes, documentos básicos que son internos de ellos. Yo creo que nosotros le llamamos filtrar, eso se lo filtró, pero la cancha, decimos nosotros en El Salvador, es permitida. Y entonces yo creo que si vamos a hacer esa construcción de la que aquí se ha hablado, de organizar la información, ¿por qué no voy a acudir yo a esa herramienta en algún momento si es un insumo que me va a ayudar para orientar? Porque yo creo que los periodistas debemos de ver lo que decíamos, el hecho que la información esté en una red social, ¿qué incidencia tiene en nuestros públicos? Yo diría que en el caso de El Salvador muy poca. Por lo menos todavía. Todavía, al menos hasta ese momento. Pero si yo la transmito en la radio, si yo la pongo en el periódico, si yo la transmito en la televisión, eso te genera, además de una incidencia en los públicos, una presión hacia el funcionario sobre su nivel de compromiso. Claro. Si realmente se respetara el principio de gobierno abierto y de datos abiertos, no tuvieran ustedes que en el caso del Congreso estar todavía buscando por ahí, o sea que todavía falta mucho por recorrer. Para ver si podemos ver, o que sea, hablar de algo positivo. Tampoco hay que decir que todo es malo. Y aquí hay una pregunta relacionada para Ignacio o para Juan Luis, que cuáles han sido los reportajes de mayor impacto que han realizado haciendo uso de la ley de acceso a la información. Si es que la usan. Bueno, nosotros hemos hecho varios. Por ejemplo, pudimos conseguir cuánto se iba a pagar por el avión presidencial.
aproximadamente se va a pagar como 750 millones de dólares, 2 veces más que el Air Force One, porque utilizaron evidentemente unos esquemas financieros que beneficiaban a los contratistas y a los intermediarios, porque Boeing cobra los mismos 250 millones por un Dreamliner. Bueno, ese fue uno. Otro, descubrimos que pedimos todas las facturas de los gastos de la Casa Presidencial durante 1 año y medio. Fue un mar de información y lo que descubrimos es que hay un cuerpo de élite que se encarga de cuidar la seguridad física del presidente y su familia, que también se hace cargo de todas las compras y los abastos. Y lo que descubrimos es que creaban pues empresas fantasmas y entonces una casa en una zona marginada pues vendía tornillos, jamón, papel de baño, pero en cantidades industriales, y constatamos que ni además no existían. Bueno, nos hemos demostrado, por ejemplo, que una secretaria de Cultura había hecho más o menos como 60 viajes internacionales como en medio año, todos rompiendo la legislación que les impide viajar en primera clase si no es bajo ciertas condiciones. Sí, bueno, hay un mar de reportajes. Sin duda, un periodista que gana muchos premios, entonces. Juan Luis, ¿cuáles son los...? Más que gracias a la ley de acceso a la información, de la que ya digo que los periodistas guatemaltecos nos hace falta todavía un esfuerzo por apropiarnos de ella y por utilizarla diligentemente, pero sí gracias a la existencia de bases de datos y de información pública en línea. Por ejemplo, en Guatemala se ha podido demostrar que una entidad como Fonapaz, es que prácticamente todo lo que compraba estaba sobrevalorado de una manera burda. Decían que compraban unas láminas para techo de un cierto grosor y en realidad lo compraban de un grosor que era el de la mitad, y por supuesto se embolsaban la diferencia de dinero entre la empresa que lo proveía y los funcionarios que terminaban premiándolo. Ya más recientemente, ¿qué se puede demostrar? Que el Ministerio de Comunicaciones tiene aproximadamente 20 años de estarle concediendo a la misma empresa constructora, que por supuesto es financista de todos esos gobiernos consecutivos, grandes tramos en el oriente del país sin que haya necesidad de desarrollar concursos, sino gracias a la existencia de una pequeña rendija que les dejaba el contrato original y que le permitía al funcionario volverlo a validar cada año. Yo creo que sí hay acceso a mucha información, pero vuelvo a insistir, a la información central, digamos, a la que hace que este sistema político y económico que tenemos nosotros se mantenga vivo y tan lozano y tan fuerte, a esa me temo que no le estamos llegando. ¿A quién le están quedando los ríos de las hidroeléctricas que se van a construir dentro de 15 años? ¿A quién le están quedando los grandes yacimientos en este momento? ¿O para quién se están planificando los yacimientos de minerales importantes, o por ejemplo de gas abajo del lago de Izabal? Además, una pequeña acotación para hacer un ejemplo de cómo hay contradicciones en la aplicación de la ley, y que yo pienso que hemos conseguido información que en realidad quizá no nos la deberían haber dado. Fíjate lo que estoy diciendo. Por ejemplo, solicitamos y nos dieron todos los mecanismos de seguridad del presidente en cada gira y en cada acto había. Sabíamos cuántos francotiradores, dónde se colocaban, cuánta gente, qué equipo utilizaban para tratar de checar si había un artefacto explosivo. Sabíamos cómo se infiltraban dentro de las audiencias, cómo en tal punto estaban dos integrantes del equipo de seguridad haciendo tal función. Es decir, en realidad conseguimos lo que yo creo que ahí sí era seguridad nacional, porque... Hace un caso Snowden mexicano. Exactamente, casi, ¿no? Pero conseguimos toda esa información cuando yo creo que sí había ciertas circunstancias de la seguridad y que evidentemente dispositivos de seguridad física de un presidente, pues ahí sí yo podría aceptar que debería reservarse. Bueno, ese sí lo conseguimos, ¿no? Okay. Cosas que pasan. Aquí una pregunta para
señor Albino, considerando que los teléfonos móviles son la forma más fácil de acceder a la información, pero la educación tanto formativa como tecnológica es deficiente. ¿Es verdad cuánto puede ayudar a transmitir información verídica? Algo como relacionado con si la información, la tecnología, es algo relacionado con la veracidad de la información que se transmite. ¿Tiene la tecnología algo para confirmar? Yo creo que las herramientas telefónicas hoy por hoy, con los teléfonos inteligentes, por supuesto, contribuyen desde la perspectiva de poder accesar a esa información que está en las páginas web. Hay limitantes y, claro, desarrollan todo un proceso donde hay inclusive aplicaciones que no se pueden, información que no se puede bajar en los teléfonos celulares. Bueno, hay toda una serie de elementos. Creo que el principio pasa por el uso de la tecnología y hay una brecha digital muy grande. No todos sabemos cómo utilizar esa información, a dónde meternos, o a veces vemos muy claramente que el procurador ha hecho supervisión de los portales web y por supuesto se pueden acceder desde iPads o teléfonos y bueno, no sabemos por dónde buscar. La obligación que tiene Guatemala de tener un icono que diga acceso a la información no se cumple. Y entonces, ¿dónde buscamos? Resulta que sí está en el portal web, pero está en el lugar, estamos buscando cuánto gana un ministro y pues está en la esquina de cuál fue un suministro que se utilizó en el mes de octubre del año pasado. Entonces la información no solo no es de calidad, sino que está en el portal y cumple con tenerlo, pero no es accesible tan fácilmente. Y por ahí mismo es una pregunta que hicieron, es cómo entonces verificar la información oficial que está disponible. A pesar de que tengamos Open Data, ¿de qué forma se puede verificar que los oficiales del gobierno abierto se puede saber si es real? Sí, gracias. Pues es importante también llamar a la reflexión lo que comentaba, que obviamente existe una ley la cual obliga a las instituciones a dar información y también hacer un poco de sensibilización a quienes dan la información de que si no se entrega hay ciertas penalizaciones. Pues en este caso también es bien importante el esfuerzo y la labor que tiene por de frente la Procuraduría. Nosotros del lado del Ejecutivo también podemos comentar, ya hemos tenido acercamientos entre instituciones, en este caso pues con PDH y la Comisión de Transparencia, en verificar y también sumar esfuerzos orillando a las instituciones, uno, a la colocación de un icono como medio de identificación al ciudadano del área de acceso a la información pública. También nosotros como Comisión de Transparencia nos hemos tomado también la libertad y el esfuerzo de monitorear a nuestras propias instituciones que conforman el organismo ejecutivo, generando también un mecanismo preventivo y generando también una alerta y un llamado a la reflexión de por qué no están publicando la información. ¿Cuáles son los mecanismos preventivos? En este caso nosotros realizamos monitoreos periódicos de la información y nosotros refrendamos a cada una de estas instituciones a que tengan que subir la información en el periodo que muestra la ley. Lo que pasa es que también la ley está sujeta a muchas interpretaciones. Tuvimos un caso hace aproximadamente un año, una institución de gobierno publicó, estábamos alrededor del mes de junio aproximadamente, y el listado de empleados estaba el mes de enero. Cuando la ley dice que 30 días posteriormente a un cambio se deben de realizar las publicaciones. Cuando nosotros verificamos eso, mandamos una nota solicitando de por qué no estaba publicada la información y solicitamos de que actualizara la información a la fecha, y la respuesta fue de que de enero a la fecha pues no había ningún cambio en la entidad y pues por consiguiente no se debió haber publicado. La respuesta que adoptó en este caso en la comisión es de que independientemente haya o no haya un cambio, periódicamente la información debe ser publicada. Y en este caso pues es donde entra el juego la parte periodística, en verificar también constantemente la información. Aquí es donde también debe de sumarse la Procuraduría también con sus mecanismos de monitoreo, y es lo que también nosotros estamos fortaleciendo. Cabe la pena mencionar también
de que es importante mencionar de que en el caso de Guatemala, en el tema de la discrecionalidad en brindar información, actualmente Guatemala tiene que responder a unos compromisos internacionales. O sea, ya estamos puestos en el ojo público de países a través de la organización de OEA, ya existen compromisos internacionales, pues Guatemala no puede quedarse atrás en el cumplimiento de estos compromisos. No, pero para abonar un poco en ese sentido, en El Salvador, cada vez que sacamos quién es el que está usando la información, ya sea que la solicite o que la baje del sitio web, son fundamentalmente académicos, periodistas, son grupos de mucho respeto, pero son grupos pequeños en nuestros países, porque no todo el mundo ha tenido la capacidad de formación. Estamos en la disyuntiva con el tema de los datos abiertos, de que sí ya estamos abriendo un espacio que van a ser puras tablas, puras bases de datos o referenciadas y todo eso, ya empezamos. Pero esa información a la gente del común no le sirve porque no la entiende. Entonces estamos más preocupados por una herramienta donde pueda ver el documento, pueda entender a qué se refiere, de qué servicio estamos hablando, como más en detalle para que se acostumbre. Entonces, uno de los retos que tienen los gobiernos aquí con Guatemala, lo comparto, es que entonces tenemos que aprender a generar información que sirva para todo el mundo. Sin embargo, ahí nos cae la crítica de algunos sectores que son los más estudiosos, que están acostumbrados a estadísticas, a tablas y a esto, porque no está de acuerdo a cómo ellos la pudieran utilizar. Creo que ahí también nos falta como el siguiente escalón, ¿verdad? Entre todos, para que la información sea útil para todos. Hay que internalizar también el tema. Una pregunta aquí con relación para mi amigo Hugo acá. En la era del Open Data, entonces, ¿cuál será el criterio para definir qué publicar y qué no en temas coyunturales? Pero yo creo que debemos de ser responsables, y aquí hay otro tema también que vale la pena analizar, porque no necesariamente el periodista tiene la libertad de difundir cualquier información. Está el interés de los medios de comunicación, están las líneas editoriales, están las políticas que dictan los propietarios de los medios de comunicación. Entonces, ahí entramos en un conflicto de intereses, porque no necesariamente el periodista tiene la libertad. Mira, yo he visto en El Salvador, por ejemplo, hay medios de comunicación que no son los grandes ni tradicionales medios de comunicación los que están metiéndose a investigar y a trabajar estos temas, y que no tengo libertad, que critican al presidente de la República, que le sacan algún dinero que haya pagado en comisión a algún funcionario, ¿no? ¿Qué medio tú has mencionado? El Faro, por ejemplo. El Faro es uno de los medios que está trabajando de forma más independiente, pero digamos que ellos no tienen mucho que perder. Los grandes medios, los medios tradicionales, escritos, de radio y de televisión, realmente están atados a intereses de los propietarios. Y eso es un tema que está muy ligado a la siguiente pregunta que me han sometido y que la hacen para Juan Luis Fon o para Silvio, acá, el doctor Ramado. Es si los medios en Guatemala desaprovechan los beneficios de la ley de acceso a la información debido a su modelo mercantilista o por las obstaculizaciones que se presentan en la búsqueda. Yo no creo que, no sé, me parece que no hay relación entre una cosa y la otra. Yo creo que es un asunto de vocación. O sea, Juan Luis, digamos, ha sido muy claro en la exposición, digamos, de cómo se ha utilizado la ley, por ejemplo, y cuál es la prioridad que él cree que hay que darle al uso de la ley. Puede ser que haya otros colegas que consideran que hay que darle otros usos. Yo creo que no tiene que ver directamente con eso. Yo creo que es un asunto también de interés y de olfato periodístico, porque yo me recuerdo, si mal no estoy, como un primer trabajo que se hizo con la ley. Fue un trabajo, si ustedes quieren, un poco hilarante, pero fue interesante cómo el presidente de la Corte Suprema de Justicia se llevó a su secretaria de traductora a un viaje a Brasil, a un seminario con fondos públicos, y resulta que el seminario era como en español, ¿sí? Entonces, a algunos les puede parecer interesante, yo creo que tiene que ver con esto.
Y tal vez para terminar un poco lo que dice la colega del Estado de El Salvador, porque creo que también hay que tener un poco de cuidado con una visión. Independientemente de que sirva o no sirva, el acceso a la información es un derecho humano. Entonces, si nos sirve o no nos sirve, si está bien puesta o no está bien puesta, esos son otros 100 pesos, porque digamos, a mí me cuesta mucho el tema de bases de datos, pero eso no quiere decir que como a Silvio Gramajo le cuesta usar Excel, la información no esté. O sea, ahí hay que tener un poco de cuidado porque si no las cosas se empiezan a complicar, porque justo en esa ponderación de utilidad o no, podemos caer en una cuestión de restricción terrible para todos. Pero yo creo, Silvio, que la esencia de la pregunta llevaba más chile al que vos estás aludiendo, y es que el cuestionamiento de fondo es si los medios comerciales, por ejemplo, como los medios en los que yo trabajo, dejan de investigar en áreas por favorecer o dejar de favorecer o por afectar intereses que tienen que ver con los de sus publicistas o los propietarios de los medios. Primero, yo creo que ese es un cuestionamiento muy legítimo y muy necesario de desarrollar, no solo necesario de desarrollar por parte de la ciudadanía para formarse criterio y para distinguir entre cuáles son unos medios y cuáles son otros, sino también para los propios periodistas. Yo escucho que aquí, por ejemplo, en este panel se habla mucho de los condicionamientos que nos pueden poner los dueños de los medios, pero los periodistas tenemos una dignidad, un pudor profesional que defender también frente a esas limitaciones. Yo no oculto que en los medios comerciales, por supuesto que sí se establecen limitaciones y que vivimos fricciones constantes, pero que esas fricciones lo que son es la evidencia de una voluntad, de un deseo del periodista por abarcar lo más posible en materia de libertad de expresión, y ya sea el propietario o el anunciante, por restringir acceso a áreas que pueden eventualmente afectarle. En estos puntos uno como periodista puede decir, miren, sí, yo soy re bonito y de verdad no me dejo que me pongan ningún límite, o puede decir todo lo contrario, sí, yo permito que me pongan los límites que quieran, pero en términos reales lo único que vale, lo único que termina siendo relevante es que la audiencia que tiene acceso al medio esté satisfecha o quede totalmente insatisfecha y decida no volver a buscarlo más como fuente de información por el tipo de datos que le está proveyendo. Aquí pueden hacerse los discursos más maravillosos, más airosos para decir que uno es muy bonito, que cumple con todos los estándares, pero en realidad a uno lo enjuicia todos los días su audiencia, si uno es un diario o si uno es un semanario, lo enjuician cada semana. Más gente estará interesada en leer, acceder a la información que le ofrece ese medio o no, en la medida en que lo considere pues más independiente y con más capacidad de cuestionar a los poderes, no solo públicos, también privados. De hecho, hay otro debate sobre eso, incluso sobre si realmente la iglesia quiere ese tipo de información o más bien cosas de entretenimiento. Bueno, yo creo que lo que estamos tocando es mucho más trascendente, creo yo, que en realidad es decir que si podemos tener acceso o no. Yo creo que el gran punto y el gran dilema, por lo menos creo que de muchos medios latinoamericanos, es qué papel estamos haciendo los medios a la hora de ejercer la fiscalización y del control del poder. Y creo que en general, habrá una que otra excepción, es un verdadero fracaso y no es gratuito ni casual que la pérdida de credibilidad y de audiencias de los medios vaya en picada. Yo creo que ¿va en picada? La credibilidad. Va. Me parece que sí. Yo podría mencionar 3, 4 países y el mío, México. Yo nomás quiero saber realmente los medios dominantes, los medios tradicionales, los medios están dominados por los intereses comerciales. La verdad es que yo que he participado como funcionario de los medios grandes y que hoy dirijo un medio pequeño, puedo verlo claramente. O sea, lo último que se piensa en cualquier decisión editorial es en los lectores. Siendo director yo de periódico grande, del mayor periódico de México, ¿no? Siendo funcionario alto de otros grupos grandes, en realidad yo creo que el meollo, sé que eso es una ya cuestión definitoria de lo que queremos hacer, pero pues eso es lo que no deberíamos de olvidar. Es decir, el papel de los medios frente al poder y frente a la sociedad, ahí creo que es donde
yo creo que quiero terminar después con ese punto porque estamos eso quiere decir que estamos en un proceso de transición en donde van a resurgir nuevos medios, la tecnología, que van a ser más hábiles en usar esa información que va a estar disponible, pero van a saber navegarla y hacerlo de una forma tal vez no a través de grandes conglomerados, sino de medios más pequeños, ¿no? Yo creo que nada más es, ya con esto acoto, los mejores trabajos de periodismo que son reconocidos a nivel latinoamericano no lo hacen los medios grandes, los hacen los medios pequeños, los medios digitales, porque verdaderamente han entendido que a pesar de sus limitaciones de tamaño, de infraestructura, de impacto, de audiencias, es lo que tienen que hacer. Excelente. Y hay una pregunta acá, queda tiempo para unas cuantas más, unas 2 o 3 más. Yo solo quisiera añadir en ese punto, yo estoy de acuerdo con Nacho en muchas de las cosas que dice, pero más allá de esos pequeños medios digitales, bien, basta ver La Nación de Costa Rica, que sé que acaba de pasar por su crisis con Yanina Señini saliendo, pero el equipo investigativo más serio, más sólido, más apto, más capaz lo desarrolla el medio de comunicación que está vinculado directamente a los intereses de los que de verdad cortan el mazo en Costa Rica. Esa es La Nación. Un medio importante como O Globo o como Folha de Sao Paulo, por ejemplo, mantienen unos equipos de investigación y ellos tienen enormes intereses económicos. Ahí me parece que hay un par de ejemplos de medios que rebasan esa dependencia mercantilista del anunciante o del poder público incluso, y se ponen por encima de esos intereses. Yo creo que también hay que verlo de los dos lados. Ahora, eso me lleva a otra pregunta. Eso es producto de la calidad periodística, de la gran independencia, de los recursos y de la habilidad de periodista, de una masa crítica, exactamente, de una ciudadanía que te demanda y que te cuestiona y te critica, pero que no lo hace en base a emocionalidad, sino a racionalidad. Y más allá, tal vez eso, pero también a un sistema judicial independiente que no permite la impunidad. Yo creo que ese es otro tema que para el próximo evento que haremos con la Universidad de Viva. Pero aquí hay otra pregunta, es la subsecretaría, es para Salvador. Sí, la subsecretaría de Transparencia de El Salvador habló de información denegada por el Congreso y por la Corte Suprema. Por favor, explique por qué la presidencia no quiere revelar cuánto gasta en publicidad, en qué afecta o por qué los ciudadanos no pueden saber ese dato. Para el caso, el presidente ha declarado reservada dos tipos de información, la de publicidad y la de viajes. Sí. ¿Cuál es la razón? No digo oficial, la extraoficial de repente los periodistas no la pueden comentar. Igual solo conocemos el documento que presentó. Sí, la oficial, ¿cuál es la oficial? En el caso de los viajes, hablaron de un tema de seguridad, por los dispositivos y el tiempo y los lugares, etc. Eso es discutible porque son viajes ya pasados, es decir, no hay manera de que alguien planifique algo si eso ya pasó. Y en el caso de la publicidad lo ha referido más a un tema de que no quiere afectar libre competencia, ese es el argumento. Lo que nosotros hemos pedido a los medios y a los periodistas y a la gente que lo ha demandado es que ahora que ya el instituto tiene un año de haberse creado, ¿por qué no han llevado el caso al instituto? Nosotros planteamos que esto el instituto lo tiene que resolver y él va a tener que obedecer. Para nosotros como Subsecretaría de Transparencia, aunque estamos en la presidencia, es importante que se siente un precedente porque eso lo va a tener que hacer este presidente y el resto. No es importante para nosotros que solo lo haga este, sino de aquí en adelante nuestra sociedad tiene que cambiar, establecer la regla y cumplir. Perfecto, ya estamos, creo que el problema en uno de los casos es que no se revela porque la publicidad en El Salvador
básicamente ha sido para premiar o para castigar a los medios. Que dentro del tema de libertad de expresión que no ha terminado en los países. Pero como para un comentario más. En El Salvador y en Guatemala ese tipo de información es de oficio. Los viajes, los viáticos y los sueldos, por ejemplo. Si vamos a creer ese dato oficial, puede ser, pero también el método periodístico exige verificar la información, ¿verdad? Y completando, para dar mi criterio sobre la pregunta anterior de por qué a veces los medios dejamos de informar de algunas cosas. Es evidente que muchas veces nos gusta, primero estamos amarrados a la coyuntura. Informamos la coyuntura y de lo que ocurrió hoy, no sabemos procesarlo para la edición de mañana. Además, en Guatemala, no sé cuál será la dinámica en El Salvador y en Honduras, la mayoría de los hechos, y está demostrado, ocurren antes del mediodía. Sobre eso planificamos las ediciones para el día siguiente. Y en los medios impresos dejamos una página para los hechos que ocurran después de la 1 de la tarde. Entonces, cierto, estamos amarrados a la coyuntura porque es más fácil y no estamos acostumbrados a procesar la información y explicarla de una manera que le dé elementos a la ciudadanía para que tome mejores decisiones. Muy bien, yo creo que tenemos una pregunta más y nos vamos, pero no quiero terminar con malos tonos negativos, porque no puede ser. Realmente ha sido un ejercicio interesante. Yo creo que ojalá hubiéramos tenido 1 o 2 horas más. Creo que aquí hay temas pendientes, pareciera, y muchos no los hemos resuelto. No hay realmente, las respuestas no dan la fórmula clave para solucionar estos problemas. Pero yo creo que este panel nos permite visualizar un poco lo que los periodistas que van a estar participando en este taller en los próximos días sientan ya unas bases sobre el terreno donde vamos a tener que trabajar en investigaciones periodísticas, que pareciera ser no son de color rosa o muy fáciles, nada. No solamente por las limitaciones de las leyes, las faltas de estándares, las voluntades políticas, sino también por deficiencias mismas de las instituciones periodísticas y de los periodistas en un mundo en donde la transformación tecnológica ha ido pasando muy rápido, tan rápido que no ha permitido que ningún sector de la sociedad pueda digerir los dilemas que estamos enfrentando y que incluye no solamente el acceso a la información, sino la privacidad de la información, en el sentido que mucha información está disponible que tal vez no debió estar, y sobre todo los intereses que se juegan detrás de todo esto. A la audiencia y a los que están viendo por la web les pido muchas gracias y también les pido un fuerte aplauso para los panelistas y a nuestro anfitrión de la noche de la Universidad de Antiguo. Muchas gracias por estar con nosotros.